Muy bien, chicos, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Naila Muñoz, doy clases en el Colegio Boston en primer grado biología y segundo grado física. Primero quiero saludarles, qué bueno que están conectados y pues pasando lista rápidamente, vamos a continuar con lo que son las asesorías o más bien iniciarlas, las de después de su receso escolar, hoy 20 de abril. El primer tema que vamos a ver es sobre las máquinas simples. Nosotros ya lo vimos, ahorita solo son un parte de reforzamiento para ustedes. ¿Qué es una máquina simple? Necesito que a través del chat ustedes me compartan sus respuestas. Yo las estaré leyendo. Muy bien, a través de lo que ustedes me han comentado y que he podido leer, es eso exactamente. Es una máquina que nos ayuda a emplear menos fuerza al mover o subir algún objeto. Antes de avanzar, vamos a retomar un ejemplo o más bien la historia de las máquinas simples. Aquí tenemos la imagen de la Gran Pirámide de Keops, la más alta, que fue construida con 2.600.000 bloques de piedra. Esta pirámide de Keops en Egipto es considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Esta fue construida alrededor del año 2570 antes de nuestra era y su base, casi cuadrada, mide aproximadamente 230 metros por lado, con una altura original de 146.50 metros. Está construida con bloques de piedra, cuyo peso promedio es de 2.500 kilogramos. Las de la base son más grandes y pesadas, ya que pesan alrededor de 15 toneladas, y las partes superior pesaban entre 500 kilogramos y 1.000 kilogramos. Pero, ¿qué tiene que ver con lo de las máquinas simples? ¿Cómo pudieron construir esto los antiguos constructores? ¿Cómo pudieron transportar, elevar y colocar estas enormes rocas para formar esa colosal obra? ¿Cómo crees? Desde la antigüedad, filósofos, historiadores y constructores especularon distintas posibles técnicas para el logro de estas impresionantes construcciones y en general coinciden en una respuesta: el uso de las máquinas simples. Es a partir de aquí que empezaron a verse las máquinas simples. A través de las máquinas simples pudieron subir todas esas piedras, o al menos eso se plantea. Tenemos 6 tipos de máquinas simples, pero primero vamos a ver una definición. La definición que podemos ver es que es un implemento muy útil para una gran cantidad de labores, por su gran efectividad. Su objetivo es transmitir e incrementar el efecto de una fuerza al mover un objeto, y con ello disminuir el esfuerzo con el que se realiza, es decir, implementar una menor fuerza. En la infografía de su libro podemos ver estas 6 máquinas simples principales. Tenemos en la página 63. Primero tenemos la palanca, que consta básicamente de una barra rígida apoyada en un punto llamado fulcro. La fuerza aplicada en un punto de la barra se transmite a otro, donde se ubica la fuerza a vencer o su resistencia. Acuérdense de estas dos partes, la fuerza y la resistencia. Un dato interesante: cuenta una leyenda que Arquímedes, un gran matemático de la antigüedad, tras descubrir las leyes que rigen las palancas, expresó las cualidades de este gran invento con la frase: «Dadme un poco de apoyo y moveré el mundo». Continuando con la clase, tenemos la polea.
La polea es una rueda acanalada por la cual pasa una cuerda y cuya función es modificar la dirección en la que se aplica la fuerza. En las poleas móviles o combinaciones de poleas se pueden vencer grandes resistencias con la aplicación de menos fuerza. Acuérdense muy bien de esta parte, que las poleas móviles van a ocupar menos fuerza. Por otra parte tenemos el torno, el cual se forma con un cilindro y una manivela. La manivela es como una palanquita que nos va a ayudar para moverlo. También como una rueda, como lo puedes ver aquí, que puede ser una manivela o una rueda de mayor diámetro que el cilindro, que al girar la manivela se obtiene una ventaja mecánica para vencer la resistencia. Otro ejemplo tenemos el tornillo, que es un cilindro con una muesca enroscada a su alrededor. Se usa para unir piezas temporalmente o mover objetos. Se gira en su parte superior aprovechando el principio del torno y la muesca tiene la forma de un plano inclinado circular que penetra en los objetos o en tuercas. El tornillo es muy importante porque realmente la importancia en la que yo lo quiero radicar o enfatizar es que lo podemos ver en todas partes de tu casa. Para tu cortinero, para tu mesa, para un mueble, hasta tu celular tiene unos pequeños tornillos que están dentro de todo este aparato que ustedes manejan en su casita. Por otra parte también tenemos la cuña, que es una pieza principalmente o comúnmente con forma de prisma triangular que transforma la fuerza vertical que recibe en fuerzas horizontales a sus costados, por lo que sirve para abrir, cortar o separar objetos. Por último tenemos el plano inclinado, que también se llama rampa. Esto es una superficie recta inclinada que forma un ángulo agudo con el suelo y que sirve para subir objetos a una altura determinada. Ahora, vamos a responder las preguntas de la infografía al final, después de ver los ejercicios. Acompáñeme, por favor. Muy bien. Primero vamos a ver sobre la palanca. Ya he mencionado qué significa, cómo se define la palanca. Vamos a ver su fórmula. La fórmula está dada por una igualdad, donde la L es la resistencia, o sea, la fuerza a vencer, la F va a ser la fuerza aplicada, la DF la distancia del fulcro, es decir, el punto de apoyo de la palanca, al punto de aplicación de la fuerza, mientras que DL es la distancia del fulcro, pero al punto de aplicación de la resistencia. En el primer ejercicio tenemos, si se desea mover un objeto con peso de 100 newtons, aplicando una fuerza de 10 newtons, ¿a qué distancia del fulcro se debe de aplicar la fuerza si el objeto se encuentra a 20 centímetros del fulcro, pero del lado opuesto? Lo primero que tenemos que hacer es sacar todos los datos, ver qué datos tenemos para ver cómo vamos a hacer la siguiente operación. Lo primero que tenemos es que la F, la fuerza aplicada, es de 100 newtons, mientras que la DF, que es la distancia del fulcro al punto de apoyo de la palanca, es de 20 centímetros, pero en este caso lo requerimos en metros, y haciendo la conversión nos da 0.2 metros. Ahora, por parte de la resistencia, que es la fuerza que se quiere vencer, es de 10 newtons. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar es la DL, la distancia del fulcro al punto de aplicación de la resistencia. Seguido a esto, vemos las fórmulas.
la fórmula más bien. A partir de esta fórmula se hace el despeje. Para poder despejar lo que es la DL, se utiliza la operación inversa de una multiplicación, que en este caso es una división, por lo cual nos queda de la siguiente manera. La DL, que es la distancia del fulcro, el punto de aplicación de la resistencia, es igual a la fuerza que se quiere vencer, a la fuerza aplicada por la DF, que es la distancia del fulcro, entre la resistencia, ahora sí, la fuerza que se quiere vencer. Después vamos a hacer la sustitución y operaciones. La DL, que es la distancia del fulcro, el punto de aplicación de la resistencia, va a ser igual a 100 newtons por 0.2 metros. A este resultado lo vamos a dividir entre 10 newtons, lo que nos da un resultado de 2 metros. Por favor, tomen nota de lo que ustedes consideren y vamos a continuar. Si existiera una duda, por favor háganmelo saber a través del chat. Yo los estaré tomando en cuenta y para resolver sus dudas, chicos. Muy bien, chicos, continuemos. Ahora tenemos lo del plano inclinado. Ya habíamos mencionado qué significaba y aquí nos da otra vez que se puede subir objetos. Entonces, la siguiente fórmula para el plano inclinado es F por la fuerza, que es la fuerza aplicada para subir el objeto, de la longitud del plano inclinado, y la L es el peso del objeto. H va a ser la altura a la cual se va a subir. En este ejercicio 2, para el plano inclinado, tenemos que ¿qué fuerza se debe aplicar a una caja de 100 newtons de peso para subirla a un templete a una altura de 80 centímetros? Si se usa una rampa de 240 centímetros. Lo primero que vamos a hacer es sacar todos los datos a partir del ejercicio. Tenemos que la fuerza aplicada para subir el objeto es lo que vamos a buscar, mientras que la altura nos la dan en centímetros, por lo cual vamos a cambiar a metros. Ahora, el peso del objeto L va a ser 100 newtons y el último dato que tenemos es la longitud del plano inclinado, que va a ser igual a 240 centímetros, lo cual vamos a cambiar a metros, lo cual nos da un total de 2.4 metros. Esta es la fórmula que ya mencionamos en la anterior diapositiva. Y como les mencionaba, para hacer el despeje vamos a hacer la operación inversa de multiplicación, que es una división. Entonces va a ser la fuerza aplicada es igual al peso del objeto por la altura por la cual se debe de subir, y a esto lo vamos a dividir entre la longitud del plano inclinado. Entonces la fuerza aplicada para subir el objeto es igual a 100 newtons por 0.8, que es la altura, 0.8 metros. El resultado de esta multiplicación se va a dividir entre la longitud del plano inclinado, que es 2.4. El resultado nos da 33.33 newtons. Muy bien, chicos, ya vi en el chat que sí les dio este resultado. Entonces, hasta ahorita no hay ninguna duda, vamos a continuar. Ahora, por parte de la rueda, vamos a ver lo siguiente. La rueda es una máquina simple que, como aquí menciona, utilizas con frecuencias, ya que eso lo podemos ver en un auto o en algún objeto que queramos mover, también en las maletas,
Esos son los usos que se les puede dar. También aquí hay otros apartados en donde se clasifican. Primero tenemos la rueda de transporte. Esta se refiere a las que facilitan el desplazamiento de objetos y cargas, ya que gira el contacto con el suelo o las superficies por donde se mueven los objetos. También tenemos la rueda dentada o engrane, que esta se utiliza para transmitir el movimiento al conectar engranes entre sí. Por último tenemos la rueda de paletas, que aprovecha el movimiento en sus extremos para transmitirlo a su eje como movimiento circular. Otra máquina simple, como habíamos dicho, es el torno o el tornillo, que esto consiste en un objeto cilíndrico con dos radios diferentes. Recuerden que el radio es un concepto que se ve más que nada en matemáticas, pero que tiene una aplicación importante en física. El radio va a ser lo que está justo en medio de algún círculo. Entonces, el torno tiene dos radios diferentes. El primero lo podemos ver en la manivela, que al aplicar una fuerza sobre uno de los radios, esto se transmite al otro de acuerdo con la siguiente relación. Esta relación se define de la siguiente manera. F1 es la fuerza aplicada en la parte del cilindro del radio R y la F2 es la fuerza que se aplica en la parte del cilindro del radio R. Aquí son dos radios, por eso está como la fuerza aplicada para el radio con R mayúscula y con la F2 con el radio en la parte de la R minúscula. Entonces, vamos a ver un ejercicio. Se menciona que se debe calcular la fuerza que se obtiene en el cilindro de un torno de radio de 10 centímetros. Si sobre la manivela de radio de 50 centímetros conectada al torno se aplica una fuerza de 35 newtons. Tenemos que sacar todos los datos de este ejercicio, de este enunciado del ejercicio. Entonces tenemos como la fuerza aplicada de 35 newtons, el radio de la fuerza 1 es igual a 50 centímetros, pero este lo vamos a cambiar a metros, que va a ser 50 centímetros entre 100 es igual a 0.5 metros. Ahora, lo que nos piden calcular va a ser la fuerza 2, la que se aplica en la parte del cilindro de radio R minúscula. Ahora tenemos que el radio de R minúscula es de 10 centímetros, que esto al convertirlo a metro nos da 0.1 metros. La fórmula es la que ya se había mencionado y el despeje es de la misma manera que los anteriores, haciendo la inversa de su operación. Entonces, F2 va a ser igual a F1 por R mayúscula, que es el radio de F1, entre R minúscula, que es el radio de la F2. Entonces, la fuerza 2, o bien la fuerza que se aplica en la parte del cilindro del radio de la minúscula, es igual a 35 newtons por 0.5. El producto de esta multiplicación se va a dividir entre 0.1 metros, lo que nos da un total de 175 newtons. Ahora, el siguiente ejercicio voy a pedir de su participación, así que esténse atentos, chicos. Viendo que no hay ninguna duda, continuamos. Ahora tenemos lo que es la polea. Aquí tenemos, completando la definición, tenemos que es una rueda canalada por la cual se pasa una cuerda. Y aquí habíamos mencionado de cómo era la polea móvil y la polea fija, pero esto lo vamos a observar más que nada en el siguiente ejercicio. Aquí tenemos la imagen de una polea fija y una polea móvil.
Muy bien. Ahora tenemos el ejercicio que te menciona lo siguiente. ¿Con qué fuerza se debe jalar un peso de 45 newtons si se usa una polea fija y si se usa una polea móvil? Aquí nos piden calcular lo que es la polea fija, la fuerza de la polea fija y la polea móvil. Tenemos lo siguiente. Tenemos que el peso que está representado como L, que también se considera como la resistencia, es de 45 newtons. Entonces la fuerza aplicada es lo que vamos a buscar. La fórmula para la polea fija es igual a F, que es la fuerza aplicada igual al peso o bien resistencia. Esto no es más que una igualdad. En cuanto a la polea móvil, tenemos que va a ser la fuerza aplicada es igual a la resistencia o el peso entre 2. Entonces, en este caso no se necesita un despeje, por lo que procedemos a la sustitución y operaciones. Ahora tenemos que el resultado de la fuerza aplicada para la polea fija no es más que 45 newtons, dada la igualdad de la resistencia con la fuerza. En cuanto a la móvil, quiero que recuerden que les había dicho en el momento de la infografía que se necesitaba una fuerza menor, y esto es dado la fórmula. Entonces tenemos que la resistencia o el peso se va a dividir entre 2. Entonces la fuerza aplicada de la polea móvil va a ser de 22.5 newtons. Ahora, chicos, vamos a volver a retomar la infografía. Acompáñenme a retomarla. En la infografía hay unas respuestas, unas preguntas que les hacen de analizarla y responder. ¿Qué tareas o trabajos se pueden realizar con las máquinas simples? Un ejemplo de esto es una mudanza en el cual se deben subir muebles, camas y todo ese tipo, en el cual se pueden usar una polea para subirlo por esta parte si están en un 5.º piso, o para subirlos a lo que es el camión de mudanza. Por otra parte tenemos ¿en qué cambiaría el esfuerzo si no se utilizara la máquina simple? El esfuerzo sería proporcional al peso del cuerpo que se desea mover, de tal modo que en muchos casos sería imposible cambiar de posición los objetos. Por ejemplo, difícilmente una persona podría mover un auto usando solo su fuerza. El último punto es, ¿qué artefactos conoces que combinen máquinas simples? ¿Cómo funcionan? Un ejemplo de esto son las tijeras, ya que está compuesta de 2 palancas y 2 cuñas. Interesante, ¿verdad? Esta no te la sabías. Por último, quiero mencionarles sobre las fuentes utilizadas durante esta presentación, con la cual pude darles la clase, y agradecerles mucho su atención, y que estaremos retomando en unos momentos todas sus dudas. Gracias, chicos.